Hola, hola querida, bienvenida a mi canal. Soy esposa, soy mamá, somos esposos y papás. Acompáñame a responder preguntas que ustedes mismas me han hecho en las redes sociales. Recuerda suscribirte, recuerda comentar, porque todo eso me ayuda a que pueda expandirse la información y que podamos ser más. Primeramente me han preguntado cómo me ha ido en este embarazo. Lo que más me ha pegado es la parte emocional. Aquí voy a tocar un punto en donde nosotras como hijas de Dios, cómo lidiar con esta emotividad, con esta frustración e incluso con sentimientos como depresivos en el embarazo. Mis síntomas generalmente son muy pocos: cansancio, algunos cambios de la temperatura, lo que me hace sentir incómoda, no querer dormir en mi cuarto, no querer dormir con aire acondicionado. He tenido cambios también en el sabor de mi boca, me produce una rareza la cual no me gusta y ya me hace sentir incómoda. He tenido también momentos en donde por el malestar no he querido ni levantarme de la cama. He tenido muchos sueños, sí, pero a la vez también he querido recostarme para no sentir la sensación que siento. Y allí, en el punto que entro, cuando actúo en base a mis sentimientos y emociones. Una de las cosas con las cuales más luché en el sentirme incluso muchas veces como no queriendo hacer nada, no queriendo atender nada, no queriendo atender mi hogar, atender a mis hijos. En algunos momentos sentía que tenía pensamientos así como de no tiene sentido nada, no quiero estar despierta, no quiero lidiar con esto. Y era la batalla mental, los pensamientos una y otra vez. En la mayoría del tiempo, como les dije, lo que hacía era dormir, pero había otros momentos donde ya mi cuerpo no quería dormir y debía accionar. Una de las cosas que más me ayudó en momentos como este fue la oración y el estar conectada con el Señor, leer su palabra, meditar en algún pasaje bíblico y en recordar que primeramente era hija de Dios antes que una embarazada. Porque a veces nosotras tendemos a pensar que, bueno, estamos embarazadas y podemos hacer esto y aquello, podemos pensar esto y aquello. Y no, nosotras primeramente en cualquier circunstancia somos hijas de Dios y esto nos lleva o nos exige un comportamiento, una renovación del pensamiento, una vivencia constante que es agradar al Padre. Entonces, como somos hijas de Dios, primeramente, nuestro comportamiento en todo tiempo tiene que ser sujeto a la palabra de Dios. Cuando meditaba en la palabra realmente me sentía un poco mejor y estaba como más animada y más dispuesta a hacer lo que debía hacer. Mas cuando quitaba mis ojos de Cristo, de su palabra, de no estar meditando constantemente en Él, pues eran los días donde más me sentía abrumada, donde no vencía, sino que más bien era doblegada en mis sentimientos y donde pues muchas veces afecté a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, falté el respeto y esto me llevaba a tener más carga aún, más tristeza o más sentimientos malos. Fue una batalla mental, una batalla espiritual que solamente pude vencer o pasar a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo y a través de la obediencia, recordando que, bueno, nuestro Padre Celestial está al control y está allí dispuesto a perdonarnos, ayudarnos en momentos de debilidad, recordando que nosotros no podemos solas, sino que podemos es con la ayuda del Espíritu Santo y que sujetas a Él podremos vivir esa vida abundante aún en medio de nuestros malestares. Entonces, esta fue mi experiencia en cuanto a la parte emocional, espiritual, que fue la que más me afectó, ¿ok? En este embarazo. Recuerdo que en los anteriores también, pero en los anteriores también recuerdo como que cedía más a mis emociones. Y como estamos en un proceso de santificación, puedo testificar que el Señor cada día y cada año y en cada momento nos va santificando, ayudando y no somos iguales a esos tiempos atrás. En cuanto a los síntomas físicos, tal vez me imagino por el mismo hecho de la parte de mis pensamientos, esto condiciona mi cuerpo y me lleva a sentir aún más malestar. También pues ya tengo mis 3 hijos y hay más situaciones a mi alrededor
tengo más responsabilidades pues todos esos pensamientos hicieron que tal vez mi cuerpo se condicionara. En eso hubo cambios de temperatura, dolores de cabeza, que también lo ligo con la falta de consumir hidratación. En fin, sí afronté estos síntomas como un poco más intensos, pero buscando, como digo, la manera en que un día a la vez pudiera sobrellevarlos y pudiera pues darle a mi cuerpo lo que necesitaba, tanto en vitaminas, en la alimentación, en los hábitos como tomar el sol, en una buena música, en el Señor, alabanza, en una buena plática con mi esposo, con mis amigas. Eso también reconforta mucho. En fin, pues a pesar de que no quería muchas veces, como les digo, nada de nada, me obligaba a hacer cosas que yo sé que me iban a ayudar. Así fue o ha sido este primer trimestre. ¿Cómo haces para mantenerte lo más positiva posible debido a tantos cambios? Como les dije, en muchos momentos no estuve positiva. Y esto tengo que confesarlo porque a veces como cristianas, como hijas de Dios, pues hay una etiqueta en nuestra frente que dice, bueno, somos perfectas, no nos pasa nada y estamos bien. Y esto no es así. No somos perfectas, nos pasan muchas cosas como todo humano, como toda persona débil, incapaz, imperfecta, y lidiamos con estas cosas muy comúnmente. No fue fácil para mí en estos primeros meses, más como les dije, con la ayuda del Señor pude vivir un día a la vez y en algunos pasé la prueba y en otros no, pero ese positivismo tal vez, más allá de eso, era buscar el gozo que me da el Señor, que me da el Espíritu de Dios, para poder vivir en medio de esa situación que no pasaba, pues porque los síntomas generalmente pasan después del primer trimestre o en el segundo trimestre. Y pues tener que también lidiar con eso, en como que en cuándo va a pasar, es un pensamiento que tenemos que erradicar. Entonces esperar en el Señor, en su fuerza, en su gozo, en su ayuda. ¿Cómo le haces con los niños? Yo tengo dos y no sé cómo dividirme. Amo estar embarazada. En este inicio, realmente, como les comentaba, no fue algo en donde yo quisiera seguir haciendo las labores de la casa, la cocina, la comida, atender como tal a mis niños. Tuve momentos en donde realmente es que no quería escuchar, no quería bajar, porque mi casa es de 2 pisos, no quería hacer prácticamente nada. Yo le decía a mi esposo, es que me siento como deprimida, como que no tiene sentido, no quiero nada, no deseo nada. Era algo muy fuerte en mi interior y él me recordaba siempre que yo no era una embarazada, yo era una hija de Dios embarazada y que pues por obediencia y amor al Señor debía hacer ciertas cosas. Con todo y eso, él se encargó de prácticamente todo en esas semanas intensas donde yo con mi estado emocional y mi parte física también. Realmente él cocinó la mañana, la tarde, la noche. Él limpió la casa. Todo lo que hacía los niños lo hacía juntamente con ellos porque algunos ya están grandes y pues pueden hacer, le hemos enseñado a hacer labores en casa también. Él lavaba, él fregaba, él atendía a los niños. Él me pegaba a veces a la niña al pecho porque aún le sigo dando pecho y era muy incómodo para mí también por los senos, por los malestares. Y él me la pegaba, la cargaba cuando lloraba, la atendía, la llevaba a la plaza. O sea, yo no sé en qué momento pasaron estas semanas, pero literalmente yo miro atrás y digo, ok, como mi esposo, o sea, Dios le dio la fuerza de verdad para atender toda la casa, atender a sus hijos y atenderme a mí, porque era algo así como que me llevaba a veces la comida, me animaba para bajar a veces con ellos a comer juntos en la mesa, me hacía cosas que tal vez yo quería también, como esos antojos de esas frutas que a veces no son tan fáciles de conseguir. Me llevaba a lugares como para agarrar el sol y salir y que yo pudiera como despejarme. Realmente mi esposo
ha sido una bendición en este embarazo y en los anteriores también. Y como les dije, los anteriores incluso en nuestra poca madurez en algunas cosas, yo creo que fue más intenso. Pero en este pues fue más corto el tiempo en donde estuve así y como les dije, meditando y él ayudándome y santificándome a poder meditar en la palabra de Dios, pues también fue como más rápido que me pasó la parte emocional con mis altibajos y mis bajones, pues claro, pero realmente él se encargó de prácticamente todo. Tu esposo ayuda en la casa, hablo de limpiar en la casa o cocinar, arreglar. Como les dije, pues él hace de todo. Él es una bendición. Es un hombre que ama a Dios y pone mucho las necesidades de los demás por encima que las suyas. Mi hijo menor siempre dice, papá siempre se está sacrificando por nosotros. Eso me impacta mucho y le doy gloria a Dios por ese comentario que hace nuestro hijo, porque es parte del testimonio que ha sembrado en su familia. Él se sacrifica, él se entrega, él deja de comer algunas veces cosas que tal vez son ricas para dárnoslas a nosotros. Él deja de hacer cosas para dedicarse a nosotros. Y pues en este tiempo que yo estuve así fue mucho más evidente ese sacrificio. ¿Sigue amamantando a Amelia en su embarazo? Sí. Y esta fue una de las cosas también más difíciles que tuve que hacer en estos primeros momentos del embarazo, ya que ustedes saben que uno de los síntomas que presentamos en el embarazo es el sentir los senos hinchados, sensibles, muy sensibles, y realmente en este tiempo lo sentía así de sensible y cada vez que me pegaba a Amelia era bastante intenso, bastante fuerte. En las noches sobre todo, llegó noches que llegué a llorar porque me sentía como abrumada de no poder dormir. Si ya el día estaba siendo bastante pesado, a pesar de que dormía y hacía mis siestas, en la noche era bastante intenso el tener que darle el pecho, el tener que tenerla ahí al lado de mis senos y fue bastante agotador, ¿ok? Y me pasaba muchos pensamientos en querer quitarle el pecho, querer dejar de dar, de amamantar. Y fue una batalla mental también todos los días para no hacerlo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que he mantenido como convicción es darle el pecho a mis hijos hasta que ellos mismos se desteten, entendiendo que, bueno, ellos tienen su tiempo de madurez emocional, de madurez cognitiva, de madurez física y parte de la lactancia no solo cubre sus necesidades de alimentación, sino de apego emocional, seguridad, de afecto, en fin. Yo me propuse en mi corazón darles a ellos pues la lactancia hasta que hubiese un destete natural que puedo ir haciéndole paso a paso pero sin forzarlo. Entonces así fue, yo mantenía mi mente que el Señor pues me hizo para eso y me ayuda en medio de eso y renovar mis pensamientos me ayudaba a poder un día a la vez esperar a que ya yo no me sintiese tal vez tan mal, a que ya no fuese tan abrumador y realmente pasó así. Obvio, cuando empezaron a cesar los síntomas, pues ya no tenía los senos sensibles, ya podía dormir mejor y pues ya paso a paso fue acomodándose. Incluso ella todavía ahorita toma su pecho y ya no está siendo fuerte para mí. O sea, fueron momentos en donde yo también debía renovar en que eso iba a pasar, en que ya iba a ceder esos síntomas y que pues me tenía que sacrificar por amor a ella porque ya aún lo necesitaba y más en ese cambio también que yo estaba viviendo. Entonces pensar en ella, pensar en darle a ella, me ayudaba también a poder esperar. ¿Cómo va la tetica? ¿No se te hace caos querer dormir y que se te pegue la bebé de madrugada? Pues como ya vieron, sí se me hacía mucho caos y me generaba mucho conflicto en mi interior. Pero pensar en ella, pensar en el Señor, renovar esa convicción pues que también tenía en mi mente y en mi corazón, me ayudaron a poder esperar a que tanto ella se destetara sola o que a mí me cedieran los síntomas. Y pues pasó la segunda. Aún ella sigue tomando y seguimos en la lactancia, recordándoles que sí se puede amamantar con un embarazo siempre y cuando no haya alguna amenaza de aborto.
yo les dejé un video en el canal de Una Nueva Vida Comienza, que es el canal en donde montamos material acerca del embarazo, el parto y nacimiento, ¿ok? Que es nuestro ministerio, es donde laboramos, donde trabajamos con las familias. En esta área específicamente nos ha colocado el Señor y allí podrán ver este tipo de información que va a ser útil para ustedes para mantenerse firmes en estos mitos y creencias populares por allí, pero que no son verdad en su totalidad. Hay que aclarar. ¿Cómo te diste cuenta que estabas en la dulce espera? Bueno, me di cuenta porque en mi interior me sentía como en la espera de una respuesta de oración. También les conté este testimonio de cómo me enteré específicamente y todos los detalles en el video de este canal, de los síntomas, de las anécdotas y más. Es el primer video, si no me equivoco. Lo pueden ver también. Sentía que ya me tocaba el tiempo porque generalmente quedo embarazada cada 2 años cuando ya la lactancia mengua y ya mis niveles, me imagino, de hormonas están establecidos como normalidad y pues empiezo ese ciclo de ovulación intensa, empiezo ese ciclo de menstruación también, porque yo no menstruo generalmente hasta los 2 años. Y bueno, ya me había venido mi periodo, ya había tenido esos ciclos intensos de ovulación, estaba en esa oración constante de eso, más no en un afán, sino como lo habíamos entregado al Señor y estábamos esperando alegremente cuando Dios quisiera y si quisiera. Y pues bueno, me faltó mi periodo, no me llegó en un tiempo en donde yo pues soy bastante estable con la fecha del periodo. A los 2 días que no me llegó ya yo sentía, porque también tenía alguna sensibilidad, algún mareo y otros síntomas pequeños. Y yo le dije a mi esposo, yo creo que estoy embarazada. Y bueno, fuimos a hacer la prueba y en el video que les dije pues pueden ver todos los detalles. Sí, pues fue una oración contestada, hermosa, como todo hijo también que Dios nos ha dado, que ha sido eso, ese anhelo pues de tener descendencia. Y cómo tomaron la decisión de buscar el primer bebé, qué cosas tuvieron en cuenta. Bueno, parte del testimonio que les hemos ido contando en las redes sociales es que Dios a través de su palabra nos alumbró el pensamiento, el entendimiento, en el hecho de que cuando nos casamos nosotros no teníamos este conocimiento de creer que debíamos recibir esa bendición de Dios, a lo que es hablando un bebé en el tiempo de Él, cuando Él quisiera, que no debíamos cuidarnos, más bien todo lo contrario. Pensábamos que debíamos cuidarnos, que debíamos tener nuestro tiempo de esto y de lo otro. Entonces Dios nos fue iluminando a través de su palabra para poder entender que la voluntad de Dios era que pudiéramos esperar la bendición de Dios en su momento, en su tiempo, que no debíamos negarnos a esa bendición, pues recibirlo con gozo, no cuidarnos de eso, que es algo tan bueno. Y realmente Dios permitió que en ese tiempo, pues, amigas fueran quedando embarazadas, yo también lo fuera deseando, pero el Señor me trató porque yo quería ya en ese momento y no podía quedar embarazada. Pasé como 6 meses que se volvieron como una eternidad para mí porque pues Dios debía era santificarnos primeramente nuestro pensamiento, lo que creíamos pues que al final no estaba sujeto a la palabra de Dios. Y a través de eso, de ese deseo y de ese no poder, es que Dios trata nuestros corazones y nos hace entender su verdad, nos hace libres y empezamos a vivir esa libertad con ese primer embarazo cuando Dios lo permitió porque fuimos libres, nos entregamos y dijimos, Señor, esto es tuyo, en tu tiempo tú lo harás si tú quieres y así. Cuando pues se dio, fue entender que era voluntad de Él, en el tiempo de Él y como Él quisiera. También en Una Nueva Vida Comienza pueden encontrar el video que se llama ¿Qué dice Dios acerca de la anticoncepción? Primera parte. Allí pueden entender también más de lo que les estoy hablando y bíblicamente poder mirar el contexto de lo que les estoy comentando. Y espero que pueda ser de bendición. Hola amiga, ¿cómo cuidas tu embarazo? ¿Tomas vitaminas? Bueno, realmente en ese cuidado es un todo. Debemos tener una preparación física, una preparación mental, emocional. Debemos tener información verdadera, certera y que pueda estar apegada primeramente a la verdad del Señor. Y esto pues ha sido un caminar a través de ese primer embarazo, segundo, tercero, hasta cuarto, que no, pues sí, me cuido mucho, mucho, mucho en ese todo del Señor. Me
trato en la alimentación pues de aportarle todo lo que mi cuerpo necesita, hablando de nutrientes naturales, aportes de los hábitos que son beneficiosos. ¿Te atacaron los vómitos? Si es así, ¿qué tomaste? Yo no lo soporto ya. Realmente no soy de tener vómitos, náuseas, más entiendo porque mi trabajo y mi labor pues es de acompañar a las mujeres en esta etapa y las acompaño y las vivo tanto que sé que no es nada fácil estos episodios. Y una de las cosas que quiero conversar aquí es que a veces en el embarazo tendemos a normalizar ciertos síntomas que aunque son parte, ¿ok? Pues vivirlo de manera muy intensa también nos puede hablar de cómo está el terreno. El terreno a veces, nuestro cuerpo puede estar débil y falto de ciertos minerales o ciertos nutrientes, vitaminas, y esto puede estar afectando nuestro desenvolvimiento en el embarazo, o sea, o que los síntomas puedan ser mucho más intensos. También en el canal de Una Nueva Vida Comienza hay un video acerca de los síntomas y hablo mucho más específico de esto. Más sin embargo, lo que quiero tocar aquí es que debemos estar bastante conscientes de que nuestro cuerpo, nuestro terreno debe estar lleno de estos nutrientes y minerales que necesitamos constantemente por diseño de Dios para poder sobrellevar estos síntomas de una manera menos fuertes, hablando en ciertos síntomas que no son normales, como les dije, exageradamente. Por ejemplo, esos dolores de cabeza, esas náuseas exageradas que incluso hasta tienen que ir al hospital porque están tan deshidratadas, pues que no pueden más, esas bajadas de tensión constante. Y hay otras cosas que pueden hablarte de que tal vez el sistema está falto de algo. Entonces es importante la preparación prenatal, que precisamente una de las cosas que hacemos es dictar pues cursos prenatales, asesoramiento prenatal para que ustedes puedan a través de la información entender lo que está pasando, lo que necesita su cuerpo, lo que no deben hacer, prepararse también para ese parto, prepararse para ese momento del nacimiento y ese posparto, que todas las etapas están conectadas y todo repercute en cada una de ellas. Entonces, bueno, parte de lo que hacemos es brindarte esa ayuda que necesitas a través del curso prenatal, a través de las guías, a través de un asesoramiento personalizado y varios servicios que tenemos a la mano para ti en esta etapa. ¿Todos tus nenes han sido por parto? ¿Yo quisiera parir en esta oportunidad? No creo. Sí, con la ayuda del Señor he podido tener partos naturales, 2 partos en casa, un parto en el mar, y veremos este cuarto donde el Señor nos manda. Pues al final es una planificación en el Señor. Y pues en este comentario que es un poco ya en ella negativo, una de las cosas que siempre les digo a las mamás es que no se condicionen, es que no se idealicen algo tampoco, sino que se preparen mucho, cuenten con un acompañamiento desde lo fisiológico, no tengan temor, quiten esos temores con la verdad de Dios y con la información que Él ha revelado, que suelten esas ideas ya que tienen en su mente, tal vez por experiencias que han vivido o por experiencias ajenas, y que puedan vivir desde la fe, desde el poner por obra pues lo que el Señor en su diseño ha dado, ha demandado, y que confíen en Él. No tiene cita mensual con un ginecólogo. Normalmente en los embarazos anteriores yo hacía algunos ecos y tenía mis consultas frecuentes, más en este embarazo a través de la rama también que estoy estudiando, que es la partería, pues he decidido evaluar mi proceso yo misma a través de los conocimientos pues que voy adquiriendo en mi formación y a través del acompañamiento de mis parteras, colegas, amigas, a través de las señales de mi cuerpo, voy evaluando a través de lo que voy presentando, mirando. Iré a ver a bebé en eco muy pocas veces, ahorita en el segundo trimestre y final del tercer trimestre, para evaluar pues internamente, y parte también de mis pasantías como partera es esa evaluación interna mía. Con los malestares del primer trimestre te da chance para cumplir educación en casa. Bueno, realmente en esas primeras semanas iniciales no fue que cumplir como un horario, como generalmente acostumbro con los niños a tener una hora, pues en su salón de clase, entrar y darles las clases.
no lo hice como en su totalidad. Si entraba una vez a la semana, era mucho realmente. Fueron días bastante intensos, pero en ese tiempo también me tocó como quitarme ese peso de encima, entendiendo que la educación en casa, recuerden que es un todo, no es solamente entrar en un salón de clase y si hay que pausar en algunos momentos esa materia que se estaba dando en el salón de clase, pues se pausa y hay otras cosas que enseñar, que en eso también se encargaba mi esposo, como les dije, él se encargó de todo prácticamente y pues en esa atención y ese cuidado a los niños. Muchas veces lo vi dándole clases así que sí, con una pizarrita y un cuadernito abajo en la sala mientras hacía la cocina y ellos estando ahí en la mesa les preguntaban cosas y él les respondía y así pues muy espontáneamente él aclaraba y le enseñaba muchísimas cosas en ese día a día y en ese de también educar en casa también es entender que él está educando con eso que él está haciendo y le está mostrando cómo pues incluso la paternidad, la crianza y le está hablando de muchas cosas a sus vidas en esa atención a su mamá, en ese amor y cuidado hacia su mamá, pues se estaba educando también. Entonces yo me quité ese peso de encima de no les estoy dando clases porque entendía que al final estábamos educándolo, ¿ok? Y pues también ellos ver mi proceso en el que estaba luchando con tantas cosas y me arrepentía en el Señor y me animaba en el Señor y así íbamos a una montaña, pues yo también sabía que eso les estaba hablando. Me quité ese peso, me quité esa sensación de no los estoy educando porque sí los estábamos educando y seguiremos educándole incluso cuando tengamos que hacer pausas en ciertas materias, en ciertas enseñanzas, pues que tal vez yo tenía en mi currículo y que yo soy tan perfeccionista que a veces eso me pega, pero tengo que soltar y ceder al Señor. ¿Podría hablarnos de cómo maneja la educación en casa? Gracias. Sí, esto también es algo bastante extenso que me gusta siempre explicarles y les he estado compartiendo a través de mis redes sociales. Y justamente les dejé un video en este canal acerca de cómo manejamos la educación en casa, cosas básicas, cómo han sido las bases de esto. El video lo pueden encontrar en este canal y van a escuchar de nuestra boca pues cómo hacemos nuestra educación en casa aquí en nuestro país, Venezuela. ¿Has sentido miedo en la crianza? Sí, muchas veces he sentido miedo, incluso en este embarazo, cuarto embarazo, pues llegaron pensamientos a mi mente, a pesar de que fue anhelado, fue deseado todo, pero siempre están como esos pensamientos. Y ahora la rutina, los cambios, los hermanitos, podré, no podré, o sea, tantas cosas que se levantan de nuestro pensamiento que si nos ponemos a anidar eso, pues por supuesto está el miedo. Pero una de las cosas que siempre me ayuda pues renovar mi pensamiento en el Señor es recordar lo que dice el Señor en su palabra y afirmar mi vida en Él, entendiendo que nos ha dado parte del propósito de nuestra vida, la paternidad, la maternidad, y en esta área le servimos al Señor y que Él mismo nos ayudará, nos guiará y estará con nosotros en medio de la crianza de cada uno de nuestros hijos. Eres ama de casa, dices, y vives de tus redes sociales. Bueno, realmente el Señor como mujeres nos ha hecho mujeres virtuosas que tienen muchos dones y talentos al servicio de Dios. Y una de las cosas que a la mujer virtuosa pues vive, ella es multifacética sin descuidar la marcha de su hogar. Y eso es una de las cosas que trato de vivir en mi vida con Cristo, es que el Señor me ha hecho esposa, me ha hecho madre y me ha dado también dones al servicio de mis hermanos, mi comunidad, las mujeres, las familias, y me ha dado talentos para poder incluso monetizar en este tiempo. Y a pesar de que no monetizo directamente con las redes sociales, no es que las plataformas me pagan por esto, pero trato de hacer material que pueda yo tener una remuneración y a través de pues tener el talento hacia el diseño gráfico, hacia la parte digital. Creo mis productos pues digitales y los pongo a la orden y al servicio de ustedes. Precisamente son estos cursos online, estas guías de maternidad bíblica, de embarazo, de parto, de alimentación saludable, que pueden encontrar incluso en nuestra plataforma. En la descripción de abajo siempre encontrarán los links en donde se pueden ingresar y allí pueden obtenerlo. ¿Cómo mantienes la calma y paciencia en momentos retadores de la crianza? Bueno, realmente como humana imperfecta, reconozco que muchas veces pierdo la paciencia y
no trato a mis hijos conforme a lo que dice el Señor. A veces pues salgo de mis casillas y a veces digo algo que no quiero o hago una voz que no quiero hacer, un grito que no quiero hacer, alguna amenaza que no quiero hacer. Sí me pasan estas cosas, pero trato de que cada día sea un menor que el anterior o que sea más lo que yo pueda llenarme del Señor y del Espíritu Santo y su palabra para poder actuar conforme a lo que dice su palabra y no lo que yo quiero y mis emociones y estas me dominen. Creo que se trata de esa intimidad que podamos tener con el Señor para poder en estas cosas que van pasando el día a día poder manejarlas de acuerdo a la escritura y no de acuerdo a nosotros mismos. ¿Cómo te organizas para hacer todas tus labores? ¿Tienes ayuda doméstica? Como les mencioné hace un rato, somos mi esposo y yo en casa, somos mi esposo y yo con todas las cosas del hogar, hacemos equipo. Generalmente cuando yo no estoy en esta condición, pues me encargo de muchísimas cosas de la casa, pero no las hago equipo con él, como por ejemplo algunas comidas, no las cocino yo todas, sino que el almuerzo lo hace él y así vamos. Tenemos unos trabajos pues que nos dan libertad en tiempo hablando y que en el cual él puede estar mucho tiempo presente y también estar de lleno en las cosas de la crianza. Me organizo de distintas formas. Ya saben que en el embarazo en estas primeras semanas pues no estuve muy organizada que digamos, pero solté esa carga también entendiendo que mi cuerpo necesitaba esa espera, mi proceso emocional también debía ser equilibrado y tengo un video también en este canal de cómo organizo, hablando en tiempo, mi día a día. Generalmente lo que hago, cómo lo hago, lo pueden ver. También el título es cómo organizo mi vida como esposa, madre y ama de casa. Y bueno, hasta aquí esta cajetilla de preguntas. Gracias por escuchar, gracias por hacer las preguntas, porque estas preguntas son de ustedes que hicieron en la red social, en el Instagram específicamente, donde nos puede seguir. Mi red personal, @soy esposa, soy mamá. El de mi esposo, soy esposo y papá. Y bueno, puedes suscribirte aquí en este canal para estar en sintonía con el contenido que vamos subiendo. ¿Qué te pareció? ¿En qué te identificaste? ¿Qué te trató? ¿Qué reflexión tienes acerca de alguna de estas preguntas? Si puedes comentar, sería una bendición. Recuerda que tu comentario aporta a nuestro canal. Dios te bendiga y te guarde. Saludos.